porque eso es lo que creamos. Por eso desde IRB nos encanta rebatir esas teorías, porque sabemos que además el 13 es fantástico, porque nos lo ocultaron durante muchos años, sabiendo que es el paso que damos de lo limitado a lo ilimitado, que es esa barrera que rompe lo material hacia lo espiritual. Y cuando hablo de espiritual no hablo ni de religiones, ni hablo de nada de ese tipo de cosas, sino hablo de comprender quiénes somos, de comprender que estamos reflejados en un cosmos, en un universo infinito e ilimitado, y que cuando nos sintonizamos con esa también es la realidad que creamos, y empezamos a crear eso exactamente que queremos. Entonces, bienvenidos en un martes 13 a ustedes que están aquí presentes, que no se accidentaron para llegar, que no les pasó nada, a ustedes que están allá en sus casas, desde diversas ciudades, desde diferentes países, desde los perezosos que están en Bogotá y prefieren quedarse en su casa viéndolo online. Todo está perfecto, maravilloso. Esta mañana me dio por hacer un Facebook Live, no sé si algunos de ustedes lo vieron, y era precisamente eso, porque hoy, adicionalmente de ser martes 13, no lo planeamos, realmente no lo planeamos, pero cuando me di cuenta, hoy empezamos ese camino a tu grandiosidad con los próximos iniciados. Los que son iniciados aquí saben de qué se trata el camino a tu grandiosidad, que es muy poderoso, es un acompañamiento permanente conmigo por 31 días, donde te levantas todos los días con una, podríamos llamarlo tarea, no es tarea, ¿no? Es como con un ejercicio para tu vida, donde te conectas contigo, te conectas con el otro, desde tus pilares, desde tus comandos, aprendiendo, reconociendo, recordando más que aprendiendo, recordando que eres amor, que eres presencia, que eres sabiduría, que eres intuición, que eres compasión, que eres verdad, que eres humildad, que eres sabiduría pura, y que empiezas a ponerlo en práctica en tu día a día. Entonces, qué delicia. Todos los iniciados, recuerden que nosotros mantenemos siempre una plataforma que es permanente para el resto de la vida. Qué rico que los iniciados, que probablemente no están repitiendo iniciación en este próximo 16, 17, 18 de marzo, pero que conocen el camino a la iniciación y lo tienen en sus plataformas, lo hagan y vuelvan a recordarlo, porque ¿qué lograron? ¿Qué lograron en ese camino a la grandiosidad? ¿Qué se acuerdan de ese camino de 31 días, señores iniciados? Abrir más la conciencia. Abrir la conciencia. Más alerta del aquí y ahora. Alerta del aquí y del ahora. ¿Qué pasó con tus relaciones? ¿Qué pasó con cada pregunta que te hacía el día? Te hacía reflexionar sobre el otro y como ser consciente de que el otro y yo estamos unidos en amor. Entonces que uno a veces lo olvida y ahí se mejoraron las relaciones. Uno era consciente de otras cosas y uno y le ponía ejercicios para hacer con el otro, ¿no? Entonces, toca recordar a ese que no he perdonado, otras cosas, y uno, qué chévere, porque le ayudaba a sanar eso, sanar, pues, por llamarlo de alguna manera, sí. Como eso que estaba ahí guardado con el otro y que al final no permitía fluir. Qué rico. Pues bueno, los que lograron vivir su camino de 31 días hacia tu grandiosidad, porque es eso, es un regalo que le hacemos a los iniciados que toman acción. Cuando dicen, yo quiero ser iniciado y cumplen con una fecha y un propósito, pues se les da de regalo eso. El que lo quiera adquirir y el que lo quiera comprar, lo puede comprar, obviamente, ahí está para todo el mundo. Pero para los iniciados que toman acción es un regalo. Y hoy, por ser martes 13, hemos decidido hacer un último regalo. Y es que todo el que decida hacer el seminario de iniciación de este próximo marzo, que empezó hoy el camino, puede entrar al camino de tu grandiosidad y le vamos a obsequiar ese gran regalo, porque ya se había cerrado, ese regalo ya nos estaba dando más. Pero hoy, por ser martes 13, decidimos abrirlo porque los 13 me encanta dar regalos. Entonces, aquel que todavía esté dudando, ¿no? De si me inicio, de si no me inicio. Hoy estábamos en el grupo Elite de Sueños y alguien habló, no sé si alguno de ustedes aquí está en el grupo Elite de Sueños. Alguien habló tú y entonces alguien ponía como una anécdota que decía, ¡ay! Yo me acuerdo cuánto trabajo me costó a mí tomar la decisión de iniciarme. No, porque hay unos que dicen,
Yo lo vi y razoné y me inscribí, yo ni siquiera sabía eso que era y yo me inicié. No, pero esta decía como le di vueltas y le di vueltas y yo veía el anuncio y yo veía qué había que hacer y no, yo decía, ay no, eso sí será para mí y eso no sé cuántas y eso sí sé qué más. Y bueno, afortunadamente como que me explicaron detalladamente y como que cerré mi mente que soy tan mental y decidí dar el paso. Y hoy en día digo, gracias por haber dado ese paso, porque hoy realmente comprendo desde mi ADN las cosas. Hoy no tengo que utilizar la mente. Y si la utilizo, me doy cuenta que la estoy utilizando y me estoy saboteando. Entonces ya ahora permito que las cosas entren directamente a mí y que mi ADN dé la verdadera información. Porque es que la mente nunca sabemos discriminar si nos está dando la información correcta o no. Y ese es el tema de hoy. Por eso vamos a empezar este tema. Seguimos dentro del nuevo paradigma. Y dentro del nuevo paradigma, hoy estamos hablando de que vamos hacia un nuevo mundo. Pero yo les pregunto, señores, ¿cómo podemos ir hacia un nuevo mundo con las mismas herramientas viejas? ¿Cómo podemos crear un nuevo mundo con los mismos paradigmas limitantes que me han acompañado durante toda la vida? Imposible. ¿Cómo podemos ir hacia un nuevo mundo con la idea que mis abuelos utilizaron para crear sus negocios, para formar sus familias, para relacionarse con el otro? ¿Ustedes creen que eso es posible? No. Todo ha cambiado mucho. Ok. Entonces, ¿qué pasa si a ti te llegan con una información absolutamente nueva? Tu ADN está por allá, recordemos que el ADN son como esas carpetas allá en ese computador, que tenemos como ese software perfecto, bien acomodado, incorruptible, maravilloso, pero empezamos a meterle virus, nos empezamos a conectar con unas páginas por allá que nos llenan de virus el computador y se nos olvida, inclusive que hasta esas carpetas existen. Y me llega una información nueva y yo la valido desde las creencias viejas que tengo. ¿Qué creen que pasan ustedes? Es que no lo acepto. Que no lo creo. Que no lo acepto, que no lo creo, lo rechazo, Que no lo activo. lo critico, lo digo, no, eso no puede funcionar. Ustedes se imaginan si alguno de ustedes se otorgara a viajar en la línea del tiempo. Eso puede ser posible. Eso puede ser posible, pero imaginémonoslo que estamos creando una película de ciencia ficción. ¿Ok? Eso no es posible, eso simplemente está en mi imaginación. Lo único que quiero decirles es que todo lo que está en tu imaginación es posible. Porque si está en tu imaginación es porque ya los recursos se están creando. Entonces, imaginémonos, hagamos una película de ciencia ficción y tú te otorgas a viajar en el tiempo por allá a 1819. Yo no sé, ¿cuándo fue la batalla de... ¿Cuándo fue la liberación de Colombia? 1810. Me equivoqué por 9 años. Bueno, 1800. Ah, sí, fue 1810. Ay, no estaba tan mal. Mi ADN lo sabía. Mi ADN lo sabía. Pero bueno, puede que mi ADN lo sepa. Pero si dejo entrar la mente, ya estoy en duda y digo, uy, la embarré. Pero yo dije 1819 tan tranquila. ¿De dónde me rajé en historia todos los años de mi vida? Pero me quedó. ¿Ok? Pero alguien dijo, no es así. Yo dije, como yo era mala en historia, ella debe tener razón. Y entonces me equivoqué. Y así pasa, qué buen ejemplo, sí, gracias. Sí. Gracias por eso, porque así pasa. Bueno, entonces, volvamos a nuestra película, volvamos al guión. Entonces, ustedes se van a meter en el túnel del tiempo y van a llegar a 1819. Y tienen una cita con mi general, Simón Bolívar. Dice, mi general, yo vengo a presentarle un producto maravilloso. Siéntese, por favor. Okay. Yo quiero explicarle a usted que existen computadores. Ajá. Bueno, entonces, imagínese usted que es una pantalla, plasma, líquido, tiene teclas y no tiene cables. No tiene cables, no necesita de luz eléctrica. Sino que hay unas antenas, unas ondas que vienen y le entregan la información a su computador. Y usted va a poder meterse en ese computador y si está conectado a eso, usted va a poderse conectar con mi general San Martín
en 2 minutos, yo vengo a hacerle la vida fácil. ¿Ah? Mire, yo estoy muy ocupado aquí creando la estrategia de cómo salvar 5 países para que usted venga a hablarme mentiras. Cochinos. Que usted venga a hablarme mentiras. No, mi general, venga, espérese. Mire, yo le voy a explicar. O sea, para que usted me entienda, yo le voy a explicar. Existen unos microchips. Mire, se llaman SIMs. Entonces, esos SIMs, esto adentro tiene unos slots. Y entonces son unos SIMs que se dividen en memoria RAM y en disco duro. Cuando usted llegó a eso, Simón Bolívar está... ¿Qué pasó? Se durmió, no entendió. O sea, usted me está mirando. Deje de echarme basura. Bueno, eso mismo pasa cuando yo les digo, tu realidad puede ser creada. Eres un ser multidimensional. Estás llena de millones de partículas que intercambian información todo el tiempo para crear nuevos mundos. Y me dices, ¿ah? ¿Y eso cómo se come? ¿Y eso qué hay? Pero queremos crear un nuevo mundo, ¿cierto? Entonces, si queremos crear un nuevo mundo, tenemos que saber cómo funciona el Wi-Fi, que es una computadora, en nuestra metáfora y en nuestra película. Entonces, seguramente que hubo alguien que dijo como, ok, yo quiero saber eso de qué se trata. Pero a lo mejor, si yo llego directamente a hablarle a Simón Bolívar de una SIM, de un disco duro, de un slot, de microchips, que se guarda información, a ver, en esa época, ¿qué era información? Escribamos a mano, pongamos los pergaminos, estos pergaminos ocupan esta cantidad de, esa información yo puedo abrirla físicamente, leerla físicamente. Cuando yo digo, usted no está leyendo esa información físicamente, esa información está guardada en una tarjetita de este tamaño, y ahí hay una tela de información. ¿Y cómo la leen? ¿Dónde están las letras? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Entonces, si yo llegara a hablarles a ustedes de SIMs y de slots y de información de otros planetas, de otras galaxias y un montón de cosas, probablemente todos o empezarían a roncar o se salen. O algunos de ustedes le daban ya escondidas por llamar a Cibatea que vengan a recogerme. Entonces, por eso es importante empezar a entregar la información a pedacitos. A pedacitos. Y el RB es como una carrera. Tenemos talleres, tenemos estas charlas, tenemos charlas que están online, gratuitas para todo el mundo. Tenemos estos espacios donde yo dedico prácticamente 2 horas de mi tiempo a compartir con ustedes la información. Donde el dinero que ustedes entregan a la entrada ni siquiera es para mí, ni siquiera es para Coradi, es para las obras donde Coradi diezma. Y es como parte del intercambio de la gratitud que ustedes tienen por estar aquí sentados, porque yo estoy aquí 2 horas. Y ustedes saben cuánto vale cada hora de mi tiempo. Ustedes han pagado mis citas y saben cuánto vale cada hora. Estoy aquí 2 horas. Entonces es ese intercambio donde yo me dedico a abrirles un taladrito, un pedacito en su ADN. No para grabarles información, sino para que ese ADN rescate y diga, sí, 1819 es correcto, no te dejes confundir. Eso básicamente es lo que hace cuando tu ADN despierta. Cuando tu ADN despierta, puedes recibir cualquier tipo de información equivocada y tú dices, yo ya no guardo eso. Yo ya no voy a ensuciar mi disco duro con eso. Yo ya no necesito almacenar esa información que me limita. Entonces, para eso hay charlas, está el libro, está la música, que si tú empiezas a oírla, todo esto empieza, tu ADN por allá empieza a despertarse, a decir como, por fin me van a dejar salir, hay talleres. Pero el primer paso profundo es la iniciación. Después de la iniciación viene la maestría de primer nivel. Y ya hoy estamos cursando maestría de segundo nivel. Y hoy hemos tenido un poco de colapso en esa maestría. ¿Por qué? Porque la información que se les entrega
es 100 veces más potente que la que se entrega en un taller o la que se entrega en estas charlas. He oído 2 o 3 maestros que han dicho como, por Dios, denme tiempo para digerir, es demasiado, nunca pensé que esta información pudiera existir. ¿Sí o no? Así es. ¿Estoy mintiendo? ¿Qué me dijiste tú hace media hora? Que no sabía si era capaz con tanto. Que era demasiado. Y eso que se las estoy entregando a cuentagotas. Imagínense ustedes lo que yo les entrego aquí un martes. Pero estamos haciendo un Que vengo a caminito. recreo los martes. Ok, pero es una preparación para que tú puedas cada día estar más certero de lo que empiezas a confrontar en tu vida. Confrontar no desde la pelea, no desde la batalla, sino desde el confrontarte a ti mismo. Desde el poder de mirar a un espejo y reconocer y decir, wow, eso que yo estoy viendo allá es esto. Empiezas a ver más allá de tu cuerpo físico, empiezas a reconocer que más allá de tu cuerpo físico y empiezas a verlo, ya no es la carreta de Jimena. ¿No? Ya no es la carreta de Jimena, sino que dices como, oh, madre, todo lo que esta vieja lleva diciendo unos años es cierto, ahora veo punticos y ahora veo bolitas y ahora veo colores, y entonces sí hay más entre tú y yo, que hay un montón de cosas que antes no veía. Voy a empezar a enloquecerme si obviamente no tengo un camino de preparación. Pues bien, para crear ese nuevo mundo, el primer paso es iníciate. Porque ¿qué quiere decir la iniciación? Es un primer paso. ¿Hacia dónde? Hacia ti. Hacia reconocer lo más básico y lo más sencillo de tus capas, de tus pilares, pero lo más importante de tu gran comandante, de tu gran orquestador cuántico, de tu capa 13, donde todo el ruido que te han metido en la cabeza se silencia. Pero ojo, esto requiere permanecer. Es como si tú dices, yo compro el tiquete porque me quiero ir para Madrid. Y compras un tiquete. Y te montas en el avión y tú dices, ay, esto está muy alto, me está dando mareo y me bajo. ¿Qué crees que pasa contigo en este momento? ¿Qué crees que pasa contigo y qué crees que pasa con los demás? Que se despresurizó el avión. Se despresurizó el avión. Tú te fuiste de jeta contra el planeta. Y los otros quedaron allá así, Despelucados un poquito. y el piloto quedó como, a ver, ¿qué pasó? Eso pasa cuando tú empiezas a dar el paso y decides retornar a las herramientas de la vieja energía. Y entonces empiezas a decir, ay no, pero es que era más cómodo pedirle a alguien que hiciera las cosas por mí. Era tan fácil sentarme a rezar una novena por 20 y tantos días y darme golpes de pecho, ir a hacer un montón de cosas y esperar a que el milagrito me diera, pues no me corría fama. Pero ahora resulta que no solamente toca hacer milagros para mí, sino que cada vez que hago un milagro para mí lo hago para el otro. Ay, no, madre, qué responsabilidad tan gigante. Entonces todo lo que yo piense empieza a verse reflejado en el planeta. Sí, empieza a adquirir un nivel de conciencia tal que ya no puedes darte el lujo de tener miedo. Y créanme que en esta maestría les estoy contando infidencias de mis maestros hermanos. Han salido Que van a todos. abusar de nosotros. Han salido todos los miedos, habidos y por haber. Hasta la cosa más sencilla, hasta atrévete a dar este paso. Pero ¿y cómo me va a ver el mundo si yo hago esto? Han salido toda la vida. ¿Con qué? Con máscaras. Queriendo aparentarle a quién. Aparentarte a tu espejo. Aparentándole al vecino. Así, señores, no podemos crear un nuevo mundo. Entonces, por eso mi invitación única es a que des el paso a conocerte, a que des el paso a adentrarte en tu verdadero poder, a que des el paso a reconocer adentro que tienes, adentro están todas las herramientas, practícalas, utilízalas. Y recuerda, el regalo empieza hoy.
Y ya a ustedes les consta que cuando uno empieza como una semana después, eso es como tenaz, ¿no? Cuando uno empieza una semana después, esto es como que se atrasa un montón de cosas. Entonces, arranquen a reconocer su verdadera grandiosidad. No vale la pena que te sigas identificando con tus límites. No vale la pena que te sigas identificando con un cuerpo físico que es simplemente una de las pequeñísimas herramientas que tienes. No vale la pena que te sigas identificando con tu mente, con el mundo, con las creencias limitantes, cuando todo está en ti, cuando eres parte del universo y el universo es parte de ti, porque no existe la separación y no existen los límites. Y para eso, entonces vamos a empezar a hablar desde nuestro nuevo paradigma, apenas vamos a empezar a hablar. Es que a mí me sale información por los poros. Bueno, entonces... Lo mismo nos pasa a la maestra. Un ejercicio así chiquito. Es normal, es normal. Bien, entonces... Para crear ese nuevo mundo, para dar ese paso hacia ese nuevo mundo, ¿qué es lo primero que tenemos que comprender para que realmente sea entrar en un nuevo paradigma y en un nuevo mundo? Básicamente, reconocer que todos, y cuando hablo de todos es 100%, no existe la excepción, somos seres divinos. Pero es muy bonito, y esto es como una frase que la hemos oído desde cajón. La hemos visto escritas por grandes maestros, por esotéricos, por terapeutas, por espirituales, por pseudoespirituales, por todos. Somos seres divinos, viviendo una encarnación humana. ¿Alguien ha oído eso? Sí. Es una frase de cajón. ¿Es una frase de cajón? Bien, ¿no la creemos? No, yo por toda. Bueno, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, antes ¿cuántas veces la dijiste? Y no sabías eso que decía. Ah, sí, yo soy un ser humano, yo soy un ser divino viviendo una experiencia humana. Pero salías a la calle y seguías criticando al otro. Y te ofrecían algo y tú decías, ay, no, eso está muy caro. Ay, no, yo no tengo tiempo. Ay, no, eso no es para mí. Ay, no. Pero decías que eras un ser divino viviendo una experiencia humana. Entonces, ¿tú para qué crees que se te presenta cada oportunidad supuestamente limitante, supuestamente de miedo, supuestamente de todo lo que tiene que ver con esos programas que están bajo la sombrilla del miedo? ¿Para qué crees que se te presentan? Para que pueda probar el ser divino que soy. Maestra, Lo hemos entendido, maestra. Mentirosa, una niña que no sé qué. A ver, ¿quieren que les muestre el chat de todos estos locos cómo se ríen a diario? Patricia, esta noche hablamos. Pero es que esta noche les hice un ejercicio donde su gallo va cacareado. Chiste interno. Entonces eso de que con sangre es falso, no hace más que reírse, le tienen un celular a totear de risas y a totear de pendejadas que les vamos a decir. Maravilloso. Porque reconocer, estamos reconociendo nuestro tono origen, estamos reconociendo nuestro sonido primario y para eso necesitamos hacerlo desde la diversión. Entonces, reconozcamos que somos seres divinos y para eso, lo primero que es importante reconocer es que somos una red interna y externa. ¿Qué quiere decir eso? Cuando analizamos nuestro cuerpo físico, adentro tenemos toda una red neuronal, ¿o no? ¿Eso lo saben? Sí. ¿Se los enseñaron en el colegio? Sí, señora. En biología, en ciencias, Sí. ¿en qué clase era eso? Por allá. Por allá. En esa también me rajaba y pensar que ahorita me mandan una mano de información que yo digo como, ay, fue madre esa vaina, ¿cómo era yo que no paré bolas en química? Para química era buena, ¿para qué? Era buena. En química y en física era buena, pero en ciencias naturales era como, y en geografía y en historia me rajé todos los Pero años. ahora eres experta. No, pues ahora, pero es que no Es que no es ella, es su espíritu. no, ¿tú crees que esa soy yo? No, es una... y lo veo y digo como, ay, no, así, porque no costaba trabajo esto en primaria. Si ahora hablo de unas cosas que digo como, oh, por Dios,
y antes me rajaba. Bueno, pues hay una red neuronal, ¿no? Que son como unas arañitas con patitas, como unos pulpitos. Imagínense como un pulpito, ¿no? Tiene una cabeza que tiene paticas. Y esas paticas, esas que se llaman dendritas, porque hasta me acuerdo y todo, entonces se conecta con esta otra dendrita. Así, se conecta. Entonces, esta información yo se la paso a ella y ella se conecta con esa otra. Y ella se conecta y ya está conectados. Ellos ya estaban agarraditos. Por allá, allá, y así. Entonces, ¿qué pasa? Que por allá está Nancy allá. Pero si todos empezamos, si yo puse esto aquí y todo esto se conectó, a Nancy le llegó mi información sin necesidad de tener que decir, ¡hey, Nancy! Ni de mandarle una carta a la cránea, ni de mandar un caballo a que le llegue allá, ni de usar un WhatsApp. No necesitamos usar WhatsApp. Yo dije que no les iba a contar tantas cosas todavía. Por el momento tenemos WhatsApp. Entonces, ¿qué pasa? Que somos una red neuronal interna. Si ustedes ven, yo estoy hablando y mis manos se están moviendo. Y se mueven al tiempo de lo que estoy diciendo. Y si yo dijera mi cabeza, no alcancé a decir cabeza cuando mi mano ya está aquí. Yo no le estoy diciendo mi cabeza. Sí, aquí. No, no es mi orden. Es una red neuronal que al yo ir hablando, mi cuerpo y todo responde a mi red neuronal. ¿La tenemos claro? Sí. Bien. Por fuera también somos esa red neuronal. Entonces estamos interconectados. Es imposible decir que nos separamos. Es imposible decir que no hay interconexión. Pero ¿qué pasa? Que digamos que yo le voy a pasar la información a esta dendrita, ¿no? Y Patricia me dice, ay no, usted me cae gorda. Nunca No, y entonces haces... y entonces ella baja su mano y entonces mi dendrita se queda aquí y no encuentra a quién matarla. Nadie me quiere. ¿No? Sí, empiezo con la víctima, nadie me quiere. Entonces me empiezan a formar un montón de programas y entonces aquí se corta la comunicación. Entonces, todo lo que yo tenía que pasar se queda aquí atorado. Entonces empieza a formar un atoro adentro. Entonces se me forma un quistecito, se me forma un tumultico, un bultico, mi páncreas se da. Dependiendo de la información que iba a pasar, aquí está pasando algo. ¿Ok? Es lo mismo que cuando decimos, ese es un hijo de madre, ese es un violador, que lo maten, es que a ese inmaduro cómo le dio por hacer eso, y es que ese Santos no sé cuánto, y es que ese Trump ninguno nos gusta. No, ¿cuál nos gusta? Donde todos tenemos algo que rajar. Esos son redes neuronales que se van cortando. Entonces, al irse cortando, ¿qué va pasando en el planeta con nosotros que somos como sus celulitas? Pues que nos vamos separando y que nuestro poder creativo se va acabando. ¿Por qué? Porque si yo ya no tengo aquí nada, entonces ya no tengo la retroalimentación de esta, y yo me quedé aquí con lo poquito que sabía y muerta del susto porque nadie me quiere. Porque nadie me quiere. Y entró la víctima y me bajé de frecuencia y entraron los miedos y entonces todo lo que me llega es como, ay, esto está demasiado, ¿yo cómo voy a hacer con esto? Y así pretendo crear un mundo. Pero en mi cabeza está, ay, sería tan rico que no hubiera competencia, sería tan rico que no me enfermara, sería tan rico que todos los recursos estuvieran a mi disposición, que no hubiera pobreza, que todo el mundo tuviera casa y techo, que todo el mundo tuviera un alimento, que todo el mundo... ¿Alguno de ustedes ha soñado con eso alguna vez? Sí. ¿Y por qué creen que no se logra? Por la separación. Por la separación. Porque las dendritas se desconectaron. Entonces recordemos, somos una red neuronal, como es adentro es afuera. No hay adentro y no hay afuera, somos espejos. Somos espejos de lo que hay. Entonces necesitamos interactuar. Necesitamos comunicarnos para crear. Sin interacción, sin comunicación, se acaba la creatividad. Y es duro. En el grupo de sueños también hoy alguien decía, la tarea de esta semana no la he podido hacer. Hacemos como ejercicios cada semana.
Y todas las pasadas que era mirar su historia, todo perfecto. Pero esta semana le tocaba soñar. Esta semana le tocaba concretar mínimo un sueño por cada una de las áreas de su vida. Y decía, me bloqueé. ¿Qué es soñar? Y por lo menos ella está tomando un taller donde recibe un coach diario mío y sale de ahí. Y mi propósito es que salga soñando y salga cumpliendo sus sueños. Pero ¿cuántas dendritas hay solitas en el mundo? Desconectadas, que no tienen un coach, que no tienen ni siquiera la idea de que esto existe y poder acceder a esto para decir, quiero intercomunicarme, quiero interactuar y quiero crear. Porque pensamos que crear está en manos de Dios, que crear está en manos de los santos, que crear está en manos, no de los santos, no el tiempo, que crear está en manos de, no sé, de un montón de seres, que son niveles de conciencia que habitan en nuestro ADN. Entonces, hemos repetido muchas veces, somos seres divinos viviendo una encarnación humana. Este mundo no va a entrar al nuevo paradigma si tú no comprendes. Pero no comprendes con la mente, no, sino no permites que tu ADN se exprese a reconocer que eso es cierto. Y a reconocer y a tener un camino de saber esto cómo se come y cómo lo hago. Y cuáles son las herramientas que tengo realmente para poder hacerlo. Tienes un cuerpo. Y ese cuerpo es apenas una de las herramientas que tienes para vivir tu vida, para vivir tu mundo. Pero Dios crea a través de tu cuerpo. Entonces, recordemos que esa teoría donde Dios es un hombre separado o es un ser separado, nosotros nos lo imaginamos como hombre, de hecho así nos lo pintan, una mano masculina a veces. Pero ahí hay dos dendritas conectadas. ¿Y qué pasa cuando yo conecto mi información a Patricia? Súper poderoso. Si no, mira. ¿Qué haces? Entonces, ¿qué pasa cuando yo conecto mi información a Dios? Para los que no están viendo, estoy señalando allá el cuadro con un zoom de la Capilla Sixtina que Miguel Ángel nos pinta el dedo del hombre tocando el dedo de Dios. Y esa es la dendrita, donde cuando comprendemos que estamos interconectados. Y yo recibo nada más ni nada menos que la información divina. ¿Qué hay ahorita en mí? Pues información de mí. Si yo paso un disco duro a otro, la información de un disco duro a la del otro, ¿con qué queda este nuevo disco duro? Con la información que tenía. Adquiere la información. Claro, eso está desocupado. Obviamente, si está desocupado, si le cabe la información, si la digiere, si la puede reacomodar y distribuir, obviamente. Entonces, ahí es donde cobra sentido nuestra capa 13. ¿Por qué? Porque si estoy lleno, el único elemento o ser capaz de desocupar mi basura es la capa 13. Porque es quien genera realmente el silencio en mí. El silencio no se genera diciendo voy a hacer votos de silencio, me voy a ir para el Tíbet, me voy a recluir a hacer OM todo el tiempo y renuncio a todo. Esa era la metodología en la vieja energía. Hacíamos votos de castidad, hacíamos votos de celibato, hacíamos votos de pobreza, hacíamos votos de silencio, hacíamos votos de soledad, es que para podernos conectar. Entonces, para podernos conectar, nos aislábamos. ¿Y entonces qué pasó? Que hubo millones de dendritas desubicadas en el planeta, a las cuales se les olvidó tener sexo y saber que a través del sexo creas lo más maravilloso que puede existir. Se les olvidó reconocer que eran seres divinos y que para reconocer que eran seres divinos necesitaban mirar a los ojos a alguien más y reconocer que yo me reflejo en el otro. Y que todo lo que habita es un ser divino. Y no soy yo tratando de alcanzar ese dedo, un único dedo.
No, todos intentando alcanzar un único dedo. Es absurdo. Somos todos. El planeta es una red neuronal. Alcancémonos, conectémonos, intercambiemos la información sin rechazar si tu información es válida o no es válida. Simplemente resuena o no resuena. ¿Puedes elegir? Sí. ¿Tienes derecho a ser selectivo? Sí, pero no tienes derecho a rechazar. Porque cuando rechazas, matas un pedacito de ti mismo. Cuando rechazas al otro, te rechazas a ti mismo. Simplemente elige. A mí me gusta más compartir con este que con otro. Ok, elijo compartir con este. Pero no te rechazo y no te digo no comparto contigo porque eres un miserable o porque eres... No, ahí ya me estoy rechazando. No necesitamos de lo que hubo tanto en la vieja energía y es de tener un redentor que sane mis pecados. Un redentor que venga a hacer por mí. Necesitas activar el redentor que hay en ti. Eres libre desde que naciste. Eres tan divino y tan Dios que se te dio el libre albedrío. Eres tan divino y tan Dios que puedes decir sí, acepto o no, no acepto. Pero cada una de esas dos decisiones va, inmediatamente abre el camino. Aquellas personas que dijeron sí, me inicio, su vida cambió. Aquellas personas que dijeron no, no me inicio, su vida continúa. Y a lo mejor dijeron sí a otras cosas y continúan por un camino distinto, pero ya empiezan a separarse en frecuencia unos de otros. No porque se separen, porque nunca hay separación. Nunca hay separación. Pero continúa habiendo muchos niveles de conciencia que jalan los unos a los otros. Y que sigue habiendo la guerra y la batalla de esto es mejor, esto es peor, está más lindo mi tejido que el tuyo, está más lindo mi obra que la tuya. Y no se trata de eso. Se trata de que acojamos eso y elevemos la frecuencia. Y para eso estamos trabajando, para elevar la frecuencia, no para convencer a nadie, no para uniformarnos, sino para que simplemente en la frecuencia tú decidas hacer lo que viniste a hacer. Porque cada uno de nosotros tiene su propia frecuencia. Porque cada uno de nosotros tiene su propio propósito. Pero ojo, aquí voy a contestar públicamente una pregunta que me hacen mucho. Tanto mis pacientes, como los mismos iniciados, como muchas personas. Y me dicen, necesito saber cuál es mi propósito. ¿Alguna vez te has hecho esa pregunta? Bien, hoy te la voy a contestar. Hoy te la voy a contestar. Tu propósito no está en el hacer. No importa si eres la ejecutiva importantísima de una empresa, no importa si eres médico, no importa si eres taxista, no importa si tienes una buñuelería, no importa si barres las calles, no importa lo que haces ni a qué te dediques. Tu propósito es reconocer divino y que todo lo que quieras lo puedes crear. Y cuando hablo de todo lo que quieras lo puedes crear, no estoy hablando de que todos tenemos que crear lo mismo y de que todos tenemos que soñar con casas en Miami, en París y ser multimillonarios. No. No. Tu propósito es reconocerte, es reconocer tu poder creativo y decir, esto que estoy viviendo lo he creado yo, porque nunca me han quitado mi poder divino. Nunca. Lo que pasa es que depende del nivel de conciencia en que estés sintonizado, así son tus creaciones. Si tu vida está llena de un revuelto de cosas, si tu vida está llena de un revuelto de filosofías, de dogmas, si tu vida está llena de un revuelto de creencias que se contraponen las unas a las otras, pues va a llegar un momento en que tú te neutralizas y tú dices, pero, ¿qué ha pasado? Si llevo un mes escuchando los mantras y no pasa nada. ¿Qué estaba haciendo? La pregunta es, ¿cuánto de ti estás poniendo en lo que quieres que logres? Porque el mantra lo único que hace es recordarte quién eres. Es activar ese nivel de conciencia que tiene el mantra en tu ADN para que lo logres. Pero si después de escuchar el mantra te vas a rezar la novena, ¿tú crees que el mantra funciona?
Si después de hacer la meditación te vas a pelear con el vecino o a ver cómo tomas o sacas partido de una situación, ¿tú crees que la meditación te funcionó? Entonces, señores, coherencia. Coherencia, ¿en qué camino estás? ¿Qué camino quieres seguir? Pero ¿qué camino hacia ti? El camino no es un camino de seguir un maestro. No necesitamos un nuevo avatar. No necesitamos un nuevo redentor. No necesitamos una nueva crucifixión. No necesitamos un nuevo envenenamiento debajo de un árbol. No necesitamos una guerra de egos. Necesitamos descubrir quién es. Dentro de su divinidad, quién es. ¿De qué manera? ¿Cómo elegiste en esta tierra venir a comprender que eres capaz de traspasar cualquier límite como humano que te pusiste? Decidiste encarnarte dentro de un cuerpo humano para trascender tus limitantes. Si en este momento te estás dando cuenta que tienes un límite para algo, para hablar con tu hijo, para vivir las vacaciones de tus sueños, para iniciarte, para lo que se te dé la gana. Toma el límite, míralo de frente y di, si yo realmente fuera Dios, ¿tendría este límite? Y empieza a comportarte como tal. Porque eso que estás viendo como un limitante es la oportunidad que elegiste para reconocer lo que eres. No para quedarte en el limitante. No para quedarte diciendo esto está muy difícil. No para quedarte diciendo es que no hay dinero. No para quedarte diciendo es que yo no soy suficiente. No para quedarte diciendo es que esto está muy grande y yo no puedo. Es si te creaste esta oportunidad y eso que hoy llamas límite y eso que hoy llamas aplastante y gigante y no sabes cómo te lo vas a comer, empieza a pegarle el primer mordisco. No importa si te demoras más que otro. No importa. Si alguien lo dice en 2 segundos y dice, ya está, y otro dice, no entendí nada. Pero puedes tener ahí 2 actitudes. Sentirte, no valgo nada, no soy nadie, ¿cómo voy a dirigir? ¿Cómo me estoy formando yo para ser guía de alguien si lo primero que me entregan no lo entiendo y esta persona se volvió una erudita en eso? No soy nadie, me retiro. ¿Qué pasa ahí? Abriste el avión. Decidiste bajarte cuando ya estabas a 30.000 pies de altura. ¿Y qué pasó con el resto de pasajeros que quedaban ahí? La dendrita con la que estaba comunicada se cortó. ¿Qué pasa si dices, ok, tú tienes un recorrido más que yo? Probablemente tu ADN empezó a hablar antes que el mío. Probablemente tenías menos basura que barrer. ¿Me ayudas a barrer la mía? Ya que estás tan desocupada, ¿me podrías ayudar a barrer la mía? Porque somos dendritas intercomunicadas. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo lograste? ¿Me enseñas? Sí, porque veo tu grandiosidad y no me guardo ningún secreto para mí. Y para eso estamos, como equipo, como unidad, como comunidad. Entre más te acercas a la frecuencia, más crece tu posibilidad de crear un nuevo mundo. Pero si te separas por miedo a no lograrlo, si te separas por miedo a no tener, si te separas porque estás demasiado ocupado y esto ocupa demasiado tiempo en tu vida, abriste el avión y se despresurizó. ¿Estamos? Bien. Entonces, desenmarañate. Desentraña. ¿Qué es desentrañar? Sacar de adentro. La entraña. ¿Qué es la entraña? Entrar. La entraña. Allá adentro no lo he visto nunca. Allá mis entrañas. Dicen que a quién fue que sacar las entrañas? A Prometeo. Tuve que pensar en mi ciudad y ver el Prometeo ahí en la circunvalar, ahí con las entrañas abiertas, y ya me acordé de Prometeo. A Prometeo le sacaron las entrañas. ¿Y cómo es la figura de Prometeo? Con todo esto abierto, y eso estaba por dentro, porque dice que vino un águila, yo no sé quién, y le sacó las entrañas. Bien, vuélvete Prometeo. Ve adentro, allá, esa entraña profunda, y desentráñate, para que reconozcas quién eres.
No te sigas quedando con esto, con esta fachada, sí, divina. Y divina que estés divina, y divina que te arregles, y divina que te pongas hermosa, y divina que todo. Pero como reflejo de lo que hay adentro, no como fachada, no como máscara, no como careta. Ve a tus entrañas y reconoce quién eres. Desenmaraña que allá ese ADN está totalmente enredadito, está allá en tus entrañas diciendo, yo quiero salir, yo quiero que me escuches. Pero si hay ruido, no lo logras escuchar. Activa tu silencio, activa el gran poder del silencio, activa la quietud, donde logras ver el movimiento. Activa la quietud donde logras ver el movimiento, sí. Solo cuando aceptas la paradoja, solo cuando acoges los opuestos, logras comprender la totalidad de quién eres. Entonces no excluyas, no separes, no juzgues, no critiques. Usa tu libre albedrío para crear o para descrear lo que eres consciente de que no te ha dado, lo que quieres. También eres tan creador y tienes tan libre albedrío que puedes inclusive cambiar el pasado, así como puedes crear el futuro, porque todo eso lo vives en el presente. Y esto puede sonar un poco a ruso, y esto puede sonar un poco a esas herigonzas que a veces Jimena nos hace dar. ¿Cómo lo entiendes? No lo entiendes. No es de aquí. Deja que entre a tus entrañas para que se desenmarañe tu ADN y puedas realmente comprenderlo. No cambiamos el mundo desde la imposición. No cambiamos el mundo desde el criticar. No cambiamos el mundo desde decir yo tengo la razón y tú no. Cambiamos el mundo cuando nos empezamos a amar, cuando nos empezamos a coger. A cogernos desde Argentina, aunque también. Pues ella le echó a Miguel. Si acaso. Cójanse también, está bien. También, está perfecto. La sexualidad es poderosa. Entonces, a acoger y acoger, sí. Solo cuando vas a tus entrañas conoces tu destino divino. Pero ojo, no quiero que malinterpreten esta palabra. Destino no es algo que está escrito. Destino no es un camino que tienes que recorrer. Como decía Machado, se hace camino al andar. Son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino. No hay camino. No existe un camino que recorrer. No existe un maestro que seguir. Yo estoy aquí, aunque muchos de ustedes me dicen maestra, gracias, me honran. Pero estoy aquí como maestra solamente para que tú reconozcas tu propia maestría. Porque si eres capaz de reconocer en mí a un maestro, es porque ese maestro está en ti. Si no, no lo reconocerías. Entonces no se trata de seguir un maestro. No se trata de que te pinten el camino y te digan qué hacer. Y que a partir de ahora te levantes a tal hora de la mañana y repitas tantas cosas y hagas tantas otras. Y no, tu libre albedrío siempre está. Siempre está. Así sea para colapsar. Así sea para entrar en crisis. Has entrado en crisis por tu libre albedrío. Has entrado en crisis porque has elegido la crisis. Has entrado en miedo porque has elegido el miedo. Yo lo único que pretendo es que actives tu conciencia divina para que a partir de que actives tu capa 13 de ADN, entres en ese silencio profundo y seas capaz de empezar a elegir desde el amor, desde la compasión, desde la presencia, desde la sabiduría, la interconexión, desde la comunicación con el otro y desde tu propia creación. Co-crear, coexistir. ¿Qué quiere decir? Básicamente que no estamos solos, que lo hacemos en compañía, en colaboración, en cooperación. Entonces cuando yo digo yo creo, estoy separando, tengo que hacerlo yo, a mí me toca sola. Pero cuando digo yo co-creo, yo puedo decir me ayudas. Yo puedo decir tú sabes de esto, me das una mano aquí. No es que nos complementemos, no es que
tú me completes o yo te complete, porque todos estamos completos, sino que al vivir en diales diferentes o con propósitos diferentes, el propósito es el mismo para todos, pero maneras diferentes de llevar a cabo el propósito. Tú te has entrenado en unos talentos, en unas habilidades, en unos dones, y yo me he entrenado en otros. Cuando juntamos eso, construimos universos infinitos, poderosos y maravillosos. Y lo único que tenemos que hacer es reconocer que soy capaz. Y reconocer también la capacidad de otro. Y reconocer que si esto me está quedando grande, puedo empezar a comerme los mordisquitos. Como habrá cosas que me entren derecho y digo, ¡guau! ¡Qué delicia! Y se digirió de una. Pero habrá cosas que necesitas, esos sabores nuevos. Acuérdate la primera vez en tu vida que probaste una aceituna. Acuérdate la primera vez en tu vida que probaste un sorbo de vino. ¿Te gustó? No. Pero ahora es una delicia, ¿no? Es una delicia. Pero el primer trago fue amargo. ¿Cómo les gusta a los adultos esa vaina? Frondio. Y ahora, cuando quieres tener una super celebración, te estabas una botella de vino. Y te parece lo máximo. ¿Por qué? Porque aprendiste a degustarlo. Porque ya no es nuevo en tu vida. Porque lo nuevo a veces tiene un sabor amargo. Porque lo nuevo a veces tiene un sabor que dices, seré capaz. Yo simplemente quiero que digas sí. Porque lo peor que puede pasar cuando dices sí, es que después digas, la embarré, ¿cómo lo mejoro? Pero cuando dices no, siempre te queda ese sinsabor de, ¿qué hubiera pasado? ¿Cómo habría cambiado mi vida? ¿Qué camino estaría caminando ahora? Porque el camino cambia con cada paso que das. Solo ten conciencia de a dónde estás dirigiendo ese paso. Si te estás separando de tu divinidad o estás reconociéndola. Y la coexistencia es comprender. Empezamos hablando de que adentro hay una red neuronal. Y ya comprendimos la red neuronal que hay en el planeta, ¿cierto? Que somos nosotros ahí como dendritas interconectándonos, coexistiendo. Ahora, salgámonos un poquito y veamos el planeta. ¿Se acuerdan cómo es el planeta? Hoy lo vamos a ver, porque hoy tenemos bendiciones al planeta. ¿Y qué pasa cuando hacemos la meditación de bendiciones al planeta? Ustedes son capaces de minimizar el planeta chiquitico y de ponerlo aquí en la mitad de esta sala, ¿o no? ¿Y todos lo ven? Y lo ven, ¿cierto? Una bolita, un mapa mundi. Y se imaginan América, y se imaginan Europa, y se imaginan, no sé, ya se imaginan una bolita azul. ¿Cierto? Sí. Y sin embargo están adentro, pero son capaces de imaginárselo afuera. Porque adentro y afuera no existen. Porque tu mente es capaz de crearlo todo. Y si en tu mente eres capaz de reducir el planeta, pues en tu mente eres capaz de hacerlo todo. Tu mente es el espejo de lo que eres capaz de crear. Siempre lo que pasa por tu mente es lo que estás dispuesto a crear. Entonces, si en este momento está pasando por tu mente caos y no puedo, ¿qué estás creando? Caos y no puedo. Porque manifiestas afuera lo que llevas adentro. Entonces, visualiza por un momento ese planeta que visualizan en esta meditación hermosa que hacemos hoy. ¿Qué pasa? Si no está en la mitad de esta sala, si no está flotando en el espacio. Ahora imagínate el siguiente: Marte, Júpiter, la Luna, Saturno, Neptuno, Plutón, Urano. Y en la mitad hay un Sol. Pero hay una fuerza magnética que hace que este planeta, ¡pum!, no se caiga, sino que gire en una órbita y que los demás planetas también giren en otras órbitas. ¿Eso a qué se les parece? Un centro con cositas redondas girando alrededor en órbitas. ¿A qué se les parece? A un átomo. A un átomo. Ya les hablé de los átomos a los maestros. Ya comprendieron más allá que es un átomo. Si nuestros átomos allá, nuestras dendritas, nuestras neuronas, necesitan interconexión, y yo aquí, como ser, necesito interconexión,
El planeta, ¿qué necesita? Interconexión. Entonces comprendamos de una vez por todas que en este mismo planeta coexistimos, cohabitamos con extraterrestres y con intraterrenos. Muñequito así. Sí. Ya hablamos de exopolítica. Si no estuviste en las charlas de exopolítica, están colgadas en YouTube, están colgadas en SoundCloud, para que reconozcas un poquito de eso, entonces no te voy a hablar tanto de eso. Después de esas charlas, mucha gente me preguntó, ¿entonces no tenemos que tener miedo a una invasión extraterrestre? Porque ahí en esas charlas usted dice que ellos son buenos y que ellos nos quieren ayudar y que ellos quieren nuestra evolución y que inclusive algunos de ellos se han encarnado y están entre nosotros abriéndonos la mente para que evolucionemos. Sí, eso es cierto, no les estoy diciendo mentiras. Sé por qué se los digo. ¿Qué pasa? ¿Qué creen que pasaría? Volvamos a nuestra película de ciencia ficción. ¿Qué fue lo que creamos en la primera escena? Simón Bolívar. Nos fuimos para atrás a enseñarle a Simón Bolívar sobre Wi-Fi. Bueno, ahora vámonos hacia allá, hacia el futuro. Ellos están en el futuro. Simón Bolívar es nuestro pasado. Las civilizaciones en inteligencia superiores son nuestro futuro. ¿Estamos separados de Simón Bolívar o Simón Bolívar cortó la historia para que esto no sucediera? Y estamos hoy viviéndolo. ¿Ok? Lo mismo está pasando. Cuando civilizaciones con información superior e inteligencia superior empiezan a comunicarse con nosotros, nosotros podemos traer un nuevo Wi-Fi. ¿Cuál será el siguiente? No sé. Lo único que sé es que la política, la medicina, la economía y la educación están a punto de dar un clic porque llega nueva información. Pues necesitamos estar abiertos para escucharla. Si decimos, no, eso no es posible, pues no va a pasar nunca. Entonces, cuando nosotros comprendemos que hay seres intraterrenos y hay seres extraterrestres viviendo entre nosotros, dándonos nueva información, y nosotros pensamos que estamos expuestos a una invasión extraterrestre que va a acabar con nosotros, vamos a la ciencia ficción, vamos allá a ese futuro. ¿Cómo nos han pintado esos extraterrestres? Altos. No, pero ¿qué hacen? Más allá de lo físico, más allá de su morfología. Nos vienen a robar, a hacer experimentos. No, ¿ellos qué hacen? Ellos manejan naves espaciales. Que son avanzados. Que son capaces de trascender el tiempo y el espacio. Esas naves espaciales viajan más rápido que la luz. Sí. ¿Ok? Dominan el tiempo y el espacio. ¿Ustedes creen que si querían atacarnos no estábamos ya destruidos? Claro. A ver, un poquito de lógica. ¿Qué pasó hace cientos de años? 1500, 1459. ¿Qué estaba hablando? 92. 1492. 1492, Cristóbal Colón llega a América, probando que la Tierra no era plana. Y pensaba que iba a llegar a la India. No sabía que había otro continente y ¡pum! Se tropezó con otro continente. Este continente, supuestamente, dentro del carretazo y la creencia loca que tenemos, estaban atrasadísimos. Entonces, supongamos que seguimos creyendo esa creencia loca. Ese era el pasado de los europeos. Y los europeos eran el futuro de estos pobres indígenas con taparrabo. Porque ellos tenían barcos, ellos tenían embarcaciones, ellos tenían cosas, eran su futuro. Pero ese futuro vino al pasado. ¿Y qué hizo? Lo destruyó. ¿Por qué? Porque había ego. Yo quiero esto, pero ¿qué querían? O sea, realmente si fuéramos tan atrasados en ese momento, y si no supiéramos nada, no habrían querido colonizarnos, pero quisieron todo lo que ellos no tenían, el oro, la sabiduría de la siembra, la sabiduría de la tierra. Entonces eso les generó una ambición y una codicia.
Pero llegaron e inmediatamente colonizaron y destruyeron. Porque tenían la tecnología para hacerlo. Si eso no ha pasado, pero ellos ya saben de nuestra existencia. Ellos ya se toparon con un planeta. Ellos ya saben de nuestra existencia. ¿Por qué no nos han destruido? Porque ellos no tienen ego. Porque comprenden que somos uno y que si nos destruyen, se destruyen a sí mismos. Para ellos es muy riesgoso que nosotros sigamos en guerra. El único riesgo que nosotros tenemos no es de una invasión extraterrestre. El único riesgo que nosotros tenemos real es la política de la guerra mundial. Es la política de los países que quieren ser mejor que el otro. Y que están, como ya lo dijimos en la exopolítica, armando los espacios de la Tierra para hacer una guerra nuclear. Ese es el único riesgo que tenemos, está en nosotros, está en nuestros políticos, está en nuestros dirigentes, no está en los extraterrestres. Probablemente tú seas uno de ellos, si decides despertar. Si resuenas con esta información y dices, wow, sí, yo quiero activar mi ADN y quiero esta interconexión, es porque probablemente eres uno de ellos. No todos despertamos al mismo tiempo, porque necesitamos, sí, conectándonos con diferentes niveles de conciencia, porque no llegamos a irrumpir ni a destruir, sino simplemente a abrirte la conciencia de quién eres, a que comprendas el ser divino y maravilloso que eres. Es lo único que hay allá en civilizaciones. Entonces, cuando coexistimos entre futuro y pasado, ¿qué pasa? Que se crea una realidad paralela. No sé si estoy viviendo el futuro, no sé si estoy viviendo el pasado, estoy como en una transición. Entonces ahí se crean los universos paralelos, pero realmente es todo más de lo mismo. Pasado, presente, paralelo y futuro están sucediendo en el mismo momento y en el mismo espacio y tiempo. ¿Ok? Esto seguramente les entra como, ¿esto qué es? Simplemente dejen que entre. Algún día lo entenderán. Cuando permitan que su capa 13 se active, cuando permitan que el silencio y el ruido de las creencias viejas, de la carta con lacre del caballo y del buque, les deje entrar la información del Wi-Fi, en ese momento lo comprenderán. Mientras tanto, seguirán sintiendo que esto es ruso, chino, con un poquito de griego. Entonces, recordemos, vinimos a este planeta a amar, no a ser hostiles. ¿Por qué creemos en una invasión extraterrestre? Porque en nosotros hay invasión. ¿Por qué creemos que puede haber hostilidad y ganas de acabar con nosotros? Porque nosotros todavía somos hostiles con muchos y queremos acabar con muchas cosas. Entonces, activemos nuestros pilares. Tan sencillo como hacer la meditación de la paz. Muchos de ustedes no comprenden realmente lo que hace esa meditación. Tanto así que me dicen, ¿la puedo hacer acostada? Si me dices eso, no has comprendido la meditación. No tienes que comprenderla. Sigue simples instrucciones para que tus pilares se activen. Porque cuando tus pilares se activan, empiezas a vislumbrar ahí, así, un poquito más allá, en el conocimiento de quién tú eres. Cuando alguien se inicia, siente que cogió el mundo con dos manos. Es como, ¡wow! Esta información está poderosa. Porque se compara con lo que era antes de iniciarse. Y hoy, que ya vamos en un segundo nivel de maestría, bueno, en el primer nivel se hacen muchos insights, muchos de unidad absoluta, ya de vivir, ya no de teoría, sino de vivir y comprender que lo que haces por ti lo haces por el otro y que la magia se da en comunidad.
Eso básicamente es una maestría de nivel 1. Pero yo quiero preguntarles a los maestros que están aquí, apenas cursando su tercera semana, su semana y media, sus 2 semanas y media, cuando ustedes comparan la información que apenas les está llegando hoy a la información que tenían en un inicio, ¿cómo lo podrían describir en una palabra? Jimé, lo que pasa es que es diferente porque yo sí creo que hay camino de evolución. Entonces, al existir ese camino, pues claro que ya la información te llega y ya llega más adentro, ¿cierto? Entonces logras hacer, o sea, esta semana y media, yo siento como si hubiera estado 6 meses en la maestría. O sea, es demasiado profundo. Entonces tú definitivamente primero logras asimilarlo, porque al comienzo uno como que no entiende tanto, o era mi pasar, ¿no? Como cuando uno empieza el camino, no entiende tantas cosas y a medida que va escalando, va pudiendo entender más cosas. Pero entender más cosas no desde entiendo mentalmente qué está pasando, sino lo vives, que es como lo mágico, o sea, cómo logro vivir todo esto en tan poco, cómo la autopista se abrió. ¿Podrías haber vivido eso que estás experimentando sin haberte iniciado? No, imposible, imposible. ¿Por qué? Porque cualquiera no podría vivirlo. Si es una información que inclusive hasta la puedes encontrar en un libro científico. sí, pero no tienes no tienes la carretera hecha, ¿cierto? Entonces, si no tengo la carretera hecha, no va a poder pasar, que es como lo que pasaba antes de la iniciación. Uno tenía mucha información, pero no entendía, porque además primero uno hace el proceso mental y después lo llevaba a la práctica, y entonces no era fácil porque pues en el paradigma mental, con los mismos paradigmas que ya estaban, pues no era fácil de que profundizara. Con IRB y con la iniciación es que el ADN se abre totalmente, entonces a ti ya no te llega y yo hay muchas cosas que no entiendo mentalmente. Sí, y que sí, entra como con jeringa, pues. Sí, que uno dice. Es que mal pensada. Con jeringa. Esta noche. Entra así de fácil, o sea, no tienes que hacer esfuerzo. Porque antes yo sentía que había mucho esfuerzo en primero entenderlo desde la lógica. Ahora es como si lógica entra y ya, simplemente lo asimilas, entiendes que lo estás asimilando, pero es claro que no soy yo, que no es Que no es mi ego, que no es mi esfuerzo, que no es, sí, que es diferente, simplemente que entra y ya está ahí. Entonces es lo que siempre yo te he dicho, Jimé, y se nota mucho en los grupos elite de los talleres, que los talleres son la base, son el arranque, el punto inicial de cualquier persona, pero se nota mucho cuando un iniciado toma el taller y cuando una persona que no es iniciada toma el taller. Obvio que hay saltos cuánticos gigantes en la persona que no es iniciado y toma el taller. Sin embargo, la persona que ya es iniciada y está tomando el taller, su salto cuántico es muy, muy, muy rápido, porque es lo que explica Patricia, no está entrando a la mente, que pasa cuando no somos iniciados, porque nos han entrenado a entender con la mente cada uno de los procesos y de las acciones y de para qué hago esta meditación y para qué hago tal cosa. Cuando la capa 13 se activa, logramos que ya la mente se silencia, el vacío se abra, lo que decíamos del disco duro vacío, y la información entra. Por eso es que es mi dicho de todo entra con vaselina cuando eres un iniciado en IRB, porque realmente entra el ADN, el salto cuántico se da. Entonces, notamos mucho cuando una persona que no está iniciada, se le muestra el valor del seminario, la duda, la crítica, Dios mío, yo no puedo, la limitación, versus un maestro que dice, no, pues ya, hagámosle, porque el vacío está ahí y ya no hay un limitante en esta tierra, ya el dinero, el tiempo, la enfermedad, ya está ahí y la logramos identificar y decir, jaja, me estás volviendo a manipular, pero ya puedo sacarlo desde mis atributos maestros. Entonces, el seminario de iniciación realmente es una decisión de vida, que sí o sí cada persona puede decir, ok, me lanzo, así mi mente y mis creencias, ahorita no me están diciendo, me permito, por eso lo llamamos un proyecto cambia vidas, porque es
no entiendes, Simón Bolívar no entendía el celular, pero lancémonos a ver qué sucede. Dime, Gina. A mí me pasó algo diferente. Digamos, en el seminario, toda la información que recibí, yo decía, sí, me gusta, chévere, pero hay más, o sea, solo es esto. Como yo decía, bueno, y seguimos. En el Máster 2 también fue como, Del Máster 1. en el Máster 1 fue como, ay, no, bueno, no voy a adelantar, pero la experiencia es más vivencial, ¿no? Y ahora que estoy en el 2, ya entiendo, o sea, ¿por qué es eso? Primero, porque tienes que tener unas bases. Cuando las bases las integras, tienes de dónde agarrarte. Entonces ya empiezas a hacer tu ruta, si te enredas con algo, empiezas a hacer tu ruta y te enfocas. En el 2 es experimentar, entonces ya no vives la separación. Pero no es entenderlo desde la mente, sino que conectas con eso. Y ya en el 2, cuando has tenido las bases, cuando sabes que es verdad, es como te sumerges en el océano, es como descubrir todo. Entonces fue como, sí, había más, pero tenía que estar lista para llegar hasta acá. Hay una lógica en el camino. La noche buscarte. Sí. Muy bien. Muchas gracias. Bien, creo que por hoy vamos a dejar aquí. Vamos a seguir hablando de cómo seguir hacia un nuevo mundo. Varios martes, como sabemos, no sé cuántos. Hoy empezamos todo siempre desde la frecuencia del nuevo paradigma. Hoy vamos a hacer meditación de bendiciones al planeta. Recordemos, bendecir es hablar bien. A veces pensamos que maldecir es brujería y bendecir tiene que ver con Dios. No, ambas tienen que ver con nosotros. Maldecir es hablar mal de algo, bendecir es hablar bien de algo. Entonces, simplemente cuando hacemos bendiciones al planeta, desde nuestro gran poder creativo y desde los dioses que somos, dedicamos 20, 30 minutos a elevar la frecuencia del planeta. Porque cuando elevo al planeta, me elevo yo. Y cuando me elevo yo, elevo al planeta. Y ves que por redes nos están preguntando, personas llegaron tarde y no han comprendido muy bien qué es el seminario de iniciación, cuándo, cómo y dónde se hace. Entonces, sí, les contamos un poco. Ok, vale. Resumiendo, el seminario de iniciación es una inmersión de 3 días. El próximo sucede el 16, 17, 18 y de marzo. Lo hacemos en Chinauta, que es más o menos a unas 2 horas por carretera de Bogotá, distancia de Bogotá. Es un clima cálido, no es caliente, no es frío, es cálido, es una temperatura maravillosa. Es el lugar donde lo hacemos, es un lugar sagrado, alimentos sagrados, ambiente sagrado, o sea, todo lo que rodea este seminario es absolutamente maravilloso. Tienes habitación individual para ti, la comida, todas las comidas, desayuno, refrigerios, almuerzos y comida. Y si quieren todo, repetir, absolutamente repiten. todo. Sí, repiten, sí. Es Fabián no va a saber, varias veces. Pero bueno, Flor hace por todos los Fabianes del mundo. Entonces sí, para repetir, no hay límite, porque en IRB no hay límite. Entonces, pues, todo es ilimitado, comida ilimitada, habitación individual, un lugar absolutamente sagrado, con todos, Roger, Nancy, yo, todo mi equipo, Diana, Paola, Flor, todo el equipo se desplaza para allá para servir en amor y servicio en todo lo que ustedes requieran en esos 3 días y ese momento mágico. De manera que más bien, Pau, si quieres ponerles ahí en las redes el link para que todos puedan como ingresar al link y ver toda la información que hay en el blog, porque esto es apenas un breve resumen de lo que vives. Entras uno y sales tú. Y sales tú. No es que salgas otro, sales reconociendo quién eres, porque no tienes que cambiarte.